hermanos. Y gracias a Dios por los que están en conexión con nosotros y van a oír esta palabra, saliendo de todo engaño por el don del discernimiento. Mira, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. La iglesia ha sido alborotada de muchos falsos, de mucha falsedad, de muchos moveres que parecen tan de Dios, pero no son de Dios. Son tiempos donde cada uno de nosotros tiene que estar bien concentrado en la verdad con la cual nos hará libres, nos va a conducir verdaderamente a ser una novia de Cristo. Amén, mis hermanos. Amén. Ustedes saben que el concepto caricaturesco de Satanás le provee la cubierta que precisamente él ha usado para tener una buena ventaja por milenios y encaja perfectamente sus planes del engaño. Amén, mis hermanos. Amén. Dice la palabra, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén, mis hermanos. Amén. Estamos entendiendo esta frase y la mayoría de nosotros está esperando de confrontar una situación que es oculta, misteriosa, enigmática, oscura, esotérica, y de repente él parece como luz y desapercibidamente entra y pasa en nuestro entendimiento, en nuestras comprensiones, en nuestra vida interna, y de repente ha transmitido algo erróneo lleno de luz y nosotros estamos esperando ver algo oscuro. Sin embargo, él hizo su obra a través de una falsa luz. Hoy vamos a traer una palabra por la cual el Señor quiere que la novia de Cristo no se le escapa, porque sabe una cosa, la otra parte de la iglesia, de las vírgenes, no han llegado a ser novia porque fueron engañadas y no lograron llenar sus lámparas. Como han oído, dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Mis hermanos, la tarea es tan difícil, ya que la gente miramos por las formas exteriores y elementos de lo que es bien y mal, y de repente estos parecen igualmente buenas e iluminadas, y nosotros de una otra forma estamos llamados no solamente a separar lo que es luz y oscuridad, que es en primera vista es fácil, pero es separar lo que es luz de luz, que no es la luz de Dios. Y ahí es la tarea por la cual la iglesia debe comprender y prepararse para que pueda llegar a ser esta novia sin mancha y sin arruga. La habilidad que el camino malo se vea muy bien es por la habilidad, la capacidad del engaño de Lucifer, que es que fue el portador de la luz, a engañarnos. Dice la palabra, mis hermanos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y yo les pregunto, ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los que apostatarán por las doctrinas de demonios? Es que serán engañados. Y el engaño, mis hermanos, es algo que aparecerá de mucha luz. Aparecerá que doctrinas que son de Dios. Mira, últimamente hay muchos judaizantes que han alborotado la iglesia como en el primer siglo. No me voy a detenerme esta mañana en eso. Y estos traen consigo un grave error, confundiendo la iglesia hacia el verdadero reposo. Y de eso mucho tengo que hablar, y voy a hablar en la próxima ocasión, el próximo domingo. Pero sepan que diversas formas de vida y doctrinas bien camufladas
enviarán al infierno a millones de seres humanos. Porque yo le estoy preguntando, las 5 vírgenes que se les cerró la puerta, ¿para dónde van? Al infierno. Para el infierno que van. 5 vírgenes, una parte de la iglesia irá al infierno, y es un 50%. Y creo que la iglesia tiene que adquirir un buen conocimiento y discernimiento. Esa no es una lucha del que tiene el mejor argumento. Es una guerra espiritual. La influencia de Satanás tiene características destructivas. Las 5 iglesias, vírgenes insensatas no llenaron sus lámparas porque fueron distraídas, fueron engañadas de algo que les obstruía el deseo de llenarlas. Las personas de espíritus engañadores tendrán una influencia destructiva en sus vidas. Mateo 16:22 nos muestra de las maneras que los demonios atacan a la misma iglesia, y es hora y es tiempo de vez de tener un argumento a qué creemos y cómo lo creemos, podemos confrontar el engaño que hasta en nuestros propios pensamientos, hermanos míos, vienen a atacar. Dice que Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenir a Jesús, a nuestro Señor, diciéndole una de las palabras que todos aquí quisiéramos oír en algún momento en nuestras pruebas: ten compasión de ti, ninguna manera esto te acontezca. Y todo lo que podemos escuchar una palabra así, lo primero que nos surge en nuestra mente podría decirse: por fin alguien que se interesa por mí, ¿cierto? Por fin alguien que me ama. Tenemos tanta autocompasión que resulta ser un engaño, mis hermanos. Y Jesús respondió a una palabra, a una frase ante Pedro, y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Pero qué dijo Pedro? Pedro dijo una palabra llena de misericordia y de luz. Le dijo: tenga de ti compasión, que no te acontezca tal cosa, bajar a Jerusalén. Notemos que se dirige a Pedro, que era salvo, era su apóstol, era su discípulo. Así que, aunque el mismo apóstol Pedro no era Satanás, sin embargo Pedro estaba operando en ese momento bajo la influencia de Satanás, obstruyendo un gran plan eterno. ¿Oyeron esto? Eterno. Y así mismo sucede en nuestras vidas. Muchos de nosotros hay planes que Dios ha construido, grandes, hermosos, maravillosos. Sin embargo, nuestra autoconmiseración, pedimos compasión de cualquiera han de no ir a cumplir este plan perfecto. Fíjese, por favor, como la noble exhortación y llena de buenas intenciones de Pedro, lleno de luz, no era más que una obra de Satanás. Estamos aquí, iglesia, estamos entendiendo lo que queremos explicar esta mañana. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Palabra llena de misericordia, protección, amparo, apoyo, custodia, favor, defensa, atención, cuidado, conservación, salvaguardia y acompañamiento. Y sin embargo, no era más que plena oscuridad. Era un gran engaño. Y algunas veces vienen por ahí y nos ofrecen una ayuda, nos extiende la mano, y nosotros decimos: ay, llegó el Señor, porque todo lo hemos asociado
siempre en una salvaguardia temporal. Iglesia, dice la palabra que tanto los que hacían los hacedores de la palabra como los no hacedores de la palabra, a los mismos se les acontezca la misma cosa. Lo dice Jesús ante la construcción de la casa sobre la roca y sobre la arena. Dice, vendrá azotes de ambos grupos. La diferencia la hace que en casa se quedará parada. Y ahí es la diferencia. No era más que el sutil engaño de Satanás, proveyendo para extraviar una obra del Espíritu que era el mismo sacrificio de Jesús. Entiendan cómo Satanás fluyó a Pedro, y les apuesto que Pedro al momento decía, ¿a mí qué estás hablando? Por esto. Yo sé que él estaba diciendo, ¿a quién le está hablando si yo, el apóstol, estoy frente a él? ¿De qué Satanás está hablando? Esa influencia lleno de engaño estaba dentro de los más misericordiosos pensamientos de Pedro. Nobles podrían ser. Seguramente él pensaba que esos pensamientos vendrían de Dios para ofrecerle, aleluya, una ayuda a Jesús. Iglesia de Jesucristo, hoy les quiero hablar de lo poco que yo en mis 27 años en el cristianismo he visto, que se llama discernimiento. Muy poco lo he visto. Hasta en mí mismo lo he visto poco en muchas ocasiones. Y yo dije, no puede ser. Aquí habla de un conocimiento no alterno, sino celestial, en lo cual se llama diácrisis, discernimiento, un agudo juicio que puede separar los diseños de Satanás con los diseños de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Pedro no fue poseído por el diablo como le pasó a Judas. Satanás estaba fuera de Pedro, sin embargo pudo influenciarlo y poner su voluntad y mentiras a Pedro. Y le pregunto, ¿en cuántas ocasiones podrías aceptar que lo ha hecho también contigo? Los demonios procuran seducir a los creyentes, tentándolos permanentemente, y nos atacan con diversas maneras. Así que asumamos que necesitamos aún el discernimiento sobre nuestras intenciones y pensamientos. Sobre nuestras intenciones y pensamientos. Necesitamos saber de verdad, con una autognosia, en qué intención estamos hablando, de qué origen son nuestros pensamientos. ¿Estamos aquí, iglesia? Necesitamos el don por excelencia del discernimiento de espíritus para poder comprender fuera de la razón, fuera de la apariencia, el origen y la intención de todo lo que se nos presenta para ser parte de nosotros por nuestra elección. Pablo habla de los Gálatas y les dice, ven acá, Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu por oír con fe o por las obras de la ley? ¿Qué le pasó a los Gálatas? ¿No fueron engañados? Igualmente. ¿Qué pasó a la iglesia de Corinto? Que les dijo que creo que con su astucia, así como la serpiente engañó a Eva, a vuestros sentidos también. ¿Qué pasó a Efeso, a las 5 de las 7 iglesias? ¿Qué le pasó a las 5 vírgenes? Señores, mis hermanos, estamos a una recta final. No os ocupéis tanto. Decía 2000 años que el que está casado como no si fuera. Y de repente vemos que nuestra
necesidad cotidiana que estamos hablando se ha convertido en una vaga sagrada por la cual nos ocupamos intensamente dejando la verdadera comida, que es Dios y su palabra. El discernimiento es una parte imprescindible de nuestro andar con Dios. Es nuestra primera línea de defensa. Cuando se trata del don del discernimiento de espíritus, hay que entender que así como Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica que no se alteran por espíritus, que la venida del Señor está cerca, sin que antes acontezca la apostasía. En todo y en todas las cosas tenemos que tener que un discernimiento de espíritus, las ofertas, la razón que se nos acercan a las personas, a nuestras parejas, a los solteros que van para un matrimonio. ¿Quién le está acercando? ¿Qué es lo que le conviene? Sin embargo, un creyente que ha madurado más que un niño en Cristo, que solo participa de la leche, es capaz de discernir tanto el bien y el mal. Y es tiempo que ustedes ya no sean niños. No sean niños. Hay que elevarse a la madurez. En otras palabras, todo creyente nacido de nuevo debe centrarse en la palabra de Dios. Y madurando comenzará a discernir espiritualmente. Dice la palabra: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate, hay dos árboles. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y está el árbol ¿de qué? De la vida. Nosotros necesitamos la vida, porque aún muchas veces atrás del bien, el bien aparente, hay oscuridad. La seducción incita a las apariencias y la proyección afectiva de nuestra alma, que siempre simpatiza exteriormente, llevando a esta una distracción planificada hacia el extravío y la inclinación de escoger no según el árbol de la vida, sino según el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nuestros ojos espirituales no se abrirán si no hacemos uso de la palabra sólida. Dios nos está hablando que tu madurez depende de que tú eres hacedor de la palabra, no tan solo oidor de la palabra. Si esta está retenida en tu vida, entonces, y guardada en tu interior, vas a comenzar a discernir en tu vida y saber esperar solamente el diseño de Dios. Si vamos a ministrar al mundo que tanto lo necesita, cada vez que yo me relaciono con algunas personas del mundo, yo digo: wow, son ciegos, necesitan nuestra ayuda. Cuando me conservo estar con algunos griegos de mi país y hablamos, yo digo: Dios mío, pero tan ciegos, no saben nada. Hermanos, el mundo necesita nuestra ayuda, y nosotros todavía estamos luchando a discernir qué es lo correcto y qué es lo no incorrecto. Nuestra dirección espiritual obra por medio del consejo, de la suma de su palabra. Nuestra habilidad para discernir crece en una proporción con nuestra madurez espiritual y con el conocimiento de Dios y sus caminos. Hay un llamado para discernir, familia. Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay espíritus que parecen con mucha luz, pero no son de Dios. Haga esto, compra esto, haga aquello, vete por esa dirección. Y tú tienes que tener ese discernimiento, ese espíritu para saber: no quiero eso, no quiero a eso.
Desafortunadamente el discernimiento es una área de donde muchos cristianos caen y están cayendo. Si en el siglo XXI todavía muchos apuntan y niegan los escritos de Pablo como escrituras inspiradas de Dios, cuando en el siglo XXI, después de 2000 años, todavía no hemos discernido que el reposo sabático de Levítico era una sombra sobre el verdadero reposo que Cristo ofrece, hay un problema serio y profundo. Y dice, pero el sábado es eterno. Por supuesto que el reposo es eterno. ¿Estaba aquí, iglesia? Muy poca habilidad de medir las cosas por el estándar. Nos gustan las fábulas, pero no el estándar de la palabra de Dios y la obra redentora de Jesucristo, el verdadero reposo, que hoy es tu día de reposo. Entonces hacen una variedad de decisiones que les conducen a resultados fuera del diseño de Dios, que es de alta importancia. Cuando hablo de palabra de Dios, hablo de diseño de Dios. Oigan esto, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos del diseño de Dios. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Tomando en un sentido llano, el discernimiento es la acción por la que busca distinguir y diferenciar entre las cosas que por lo general se nos aparecen todas buenas. O sea, pero no fueron diseñadas de Dios. O sea, el discernimiento trata de distinguir entre lo que sea diseñado por Dios o por Satanás. Babilonia es un diseño de Satanás. Sion es un diseño ¿de qué? De Dios. La Jerusalén terrenal produce hijos de desobediencia. Sin embargo, muchos cristianos están viajando y van donde están los judíos ortodoxos como que si fueran que ellos los van a santificar. No, mis hermanos. El que santifica es su palabra. El discernimiento contiene el conocimiento de Dios que cruza la vida cristiana en cada área de nuestras vidas. Usted necesita discernimiento porque habrán ofertas, vendrán ofertas. Pero en todas estas ofertas, usted debe distinguir. Dios proporciona su espíritu para revelarnos su palabra. Y lo que Dios ha preparado, o sea, su propósito e intenciones por medio de la intimidad. Eso quiere decir por el amor que demostramos a Dios. Amén, mis hermanos. Dice la palabra, óyeme aquí. ¿Qué dice la palabra? Para los que ha preparado, para los que le aman. Ahora entendemos mejor cuando Pablo, en esta misma carta, más adelante, dice: todo coopera bien para los que aman a Dios. ¿A qué prepara Dios? Para los que le aman. Todo coopera bien para los que aman a Dios. O sea, no importa que tú has perdido. No importa lo que se te ha parado en tu vida y no se ha desarrollado. Todo coopera para bien para los que aman a Dios. Hay una preparación. Y dice la palabra que esa preparación es lo que Dios preparó. Él lo reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y más adelante dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es, Dios te ha concedido. Dios te ha concedido. Te ha sacado de un sistema a llevarte a otro sistema. De un reino a otro reino, porque te ha concedido. Amén. Pero tú no puedes. Tú tienes que tener discernimiento para comenzar a separar. Mis hermanos, repito, no es una lucha de argumentos, es una guerra espiritual. Porque el momento que tú vas a negar algo que no proviene de Dios, no vas a negar una caricatura con dos cuernos. Es una buena oferta. Así es. Una buena oferta. A lo mejor si en los 40 días de aquel Jesucristo en el desierto, en su ayuno, habían los actuales predicadores de la prosperidad y
y Satanás decía, mira, yo te voy a dar todo este reino, ellos iban a decir, wow, bueno, oyeron la oferta de Dios, porque ellos iban a ver a Satanás como el mismo Dios. Hay una lucha. El sistema Babilonia nos ha conducido al materialismo, al bienestar material. Oh Dios mío. En cambio el espiritual todo lo juzga, dice la palabra, pero él no es juzgado. Si podríamos capturar este verso en nuestra comprensión espiritual, procuraríamos examinarnos al fondo para alcanzar esta gran virtud que se nos ofrece. Quiero esta mañana, hasta ese punto, trazar 4 conclusiones según 1 Corintios 2:9 que hemos leído. La primera es que el hombre natural no puede discernir lo que espiritualmente es verdad. Amén. Si usted es un hombre natural, no tiene la capacidad. Por eso hay tantos errores, porque todavía no opera, estamos aquí en iglesia, amén, no opera lo espiritual, solo puede conocer sus propios pensamientos emocionales. Segundo, el Espíritu Santo sabe todas las cosas y es capaz de revelarnos la voluntad de Dios para nuestro beneficio. Si es lo que tú tienes, esto será siempre bendecido y no maldecido. Tercero, el Espíritu que hemos recibido no es compatible con el espíritu del mundo. El espíritu del mundo tiene otros principios, otros criterios. 4, tenemos la mente de Cristo. Esta es una realidad espiritual y es vigente. Quiere decir que cada obra, cada mover, cada palabra en el Espíritu revela la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Dios nos da la habilidad para discernir debido. Esto es muy importante y lo que vamos ahora a aclarar. Pero me falta el discernimiento porque no hay puras intenciones. Yo no puedo discernir porque no hay puras intenciones. Dios nos da la habilidad para discernir debido a la pureza de nuestros motivos. La capacidad para discernir depende completamente de Dios que mira el corazón. Los motivos equivocados abren la puerta a los engaños de Satanás. No tiene discernimiento. Es más, tú puedes conseguir hasta una palabra que la quitas en su fracción como arena de la roca y la adaptas a tu beneficio. Nunca podremos discernir correctamente si nuestras intenciones no son puras. Nunca podremos discernir correctamente si nuestras intenciones no son puras. Si usted quiere desesperadamente salir de una situación y quiere obtener un beneficio, no importa el precio, aleluya, para alcanzar algo, y usted que le va a decir Dios discernimiento, no, usted desea algo impuro. El discernimiento es como un excelente sistema de alarma, una primera línea de defensa en el mundo espiritual. Señor, hazme entender entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. No es dame aquello que yo quiero porque yo lo quiero. ¿Qué discernimiento lo vas a querer? Es natural que el Espíritu Santo no se manifieste en presencia de un espíritu maligno. Dice la palabra que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. No me vengan a decirme entonces que usted va a tener capacidad de discernir. Es imposible. En ninguna forma debemos confundir la intuición humana. Se llama proéstima en griego, que es totalmente una psicología anímica del alma, que depende de las formas exteriores y conductas y hasta de espíritus malignos. Ante el inminente engaño de todo tipo de maestros y doctrinas, el discernimiento será nuestra ayuda más importante para estos posteriores días, para que la novia pueda presentarse sin manchas y sin arrugas. En el mundo saturado de espíritus engañadores,
falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas, por un lado, y las decisiones que tenemos que tomar, se debe destacar demasiado la importancia de ejercer el diácrisis, el discernimiento. Los espíritus engañadores estimulan el uso de atajos, pasan por alto la mente y buscan crear dependencias del conocimiento esotérico. Nosotros somos crédulos, somos creyentes, que es diferente. Amén. Amén. Porque Satanás algunas veces le suelta parte de la verdad para enganchar a un público crédulo. Dice que había unas mujercillas, las cuales nunca llegan al conocimiento de la verdad, pero siempre oyen, siempre dicen amén y aleluya, pero están prestas su oído a fábulas judías, a fábulas, doctrinas de demonios. Amén, mis hermanos. El apóstol Juan escribe en el capítulo 4, verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino prueban los espíritus si son de Dios. Entienda, por favor, que esto no es opcional. Dios nos exige a tener un discernimiento correcto. Amén. Solo hay una regla de fe y práctica, y esta es la palabra de Dios y el discernimiento como el don de todo nacido de nuevo. En realidad, cuando hablamos sobre discernimiento, es el logos guardado en nuestros corazones. Esto nos hace ver como Dios ve. El discernimiento no es una capacidad tuya, sino, dice la palabra, por la madurez ¿de qué? De la palabra. De la palabra sólida. ¿Y cuál es la palabra sólida si no es el logos? O sea, cuando yo recibo la palabra, yo recibo a Cristo. Esta palabra nos va a dar discernimiento. Proverbios 16:2 dice que todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Todos queremos negocios prósperos, pero hay que ver la profundidad de cada uno de estos, su origen. Y le digo una cosa, se lo digo desde ahora: los que quieren enriquecerse ponen una trampa muy profunda en sus vidas. Es una trampa. ¿Sabe por qué? Porque el deseo a esto te va a llevar siempre a engaños. Siempre tú vas a eclipsar este discernimiento. Vamos a seguir. No mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura. Cuando vemos la altura de algo, cuando vemos el proyecto alto, porque le he desechado. Hay proyectos altos que Dios lo ha desechado. Hay edificaciones muy altas que Dios la ha desechado. Dice, Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia, pero Dios ve ¿qué? La intención del corazón. Un aprendizaje eso, mis hermanos. Hechos 1:24 dice, ya bien dorado dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia. Estamos aquí bien, mis hermanos. Amén. La mayoría juzga según el beneficio externo y el afecto almático. Ah, qué bueno. Ah, qué buen hombre. Buen hombre no es el que brinda algo. El buen hombre es aquel que hace la voluntad de Dios y es puro. Pero no es así que nosotros vemos una persona que nos brinda algo, que nos da algo, y nos ponemos muy simpáticos. Qué bueno. Hemos visto una apariencia exterior, algo que nos complació. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior, dice Pablo en su carta a los Corintios. Esto no es más que la forma de un
juicio incorrecto. Esto es el resultado de nuestras, oigan esto, especulaciones y razonamientos. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Pero ¿qué son tus razonamientos y especulaciones? ¿Quieres que diga qué son? Las soluciones de destruir esas estructuras que juzgan dramáticamente, no espiritualmente. Tu vida, tu alma que implica emoción, voluntad y mentalidad, depende de qué espíritu habita en tu espíritu. Destruye especulaciones y todo razonamiento altivo. ¿Vieron? La razón es altiva. Cuando hablamos del discernimiento, hablamos de desechar cualquier oferta del reino de las tinieblas y entrar al guión de la mente de Cristo que representa el reino de Dios. No dejen que pase tiempo, porque esto endurece el corazón, es más difícil, es como una raíz. Mira, tú la dejas, ¿qué hace la raíz? Más profundo, más difícil de sacarla. Todos venimos con una mente preprogramada en cierto grado. Crecemos en ambientes que programan conductas. Un ambiente patriarcal no es un modelo sano. Tampoco un ambiente machista es un patrón de conducta aceptable. Tampoco un padre que brinda libertinaje a sus hijos, a su familia, o una madre que nunca corrige a sus hijos, es un guión correcto. Crecemos, todos aquí hemos crecido en denominaciones religiosas que programan conductas. Hay denominaciones que no te aceptan si tú no hablas lenguas espirituales. Y te ven inferior si tú no las hablas. Sin embargo, cuando les hablas de sabiduría, te dicen, pero somos humildes. Pero el orgullo de hablar en lenguas que no las hablan, las esconden. Señores, estamos hablando de un gran engaño, donde la humildad está ausente y se esconde el orgullo bajo fracciones de humildad falsas. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Crecemos en ambientes de familias que programan conductas de divorcios. ¿Cuántos de aquí, hablo de las chicas, cuando eran más jovencitas, oyeron de sus madres diciéndolas, no aguantas nada? ¿Me equivoco? Así es. Entonces cuando ya llegan a sus 25, 27 años, y hay un problema, no aguantan nada. Hay un engaño, ¿vieron? Hay un engaño por todos lados. Crecemos en ambientes que aman el dinero y el lujo. Y cabalgamos una vida como si fuera que todo lo queremos para nosotros, sin darnos cuenta que esto es mera idolatría. El mundo intenta constantemente de ajustarnos a su manera de ser, y Satanás trata de inyectar sus mentiras en nuestro pensamiento, así como lo hizo con Pedro frente a Jesucristo. ¿Recuerdan? Era el mismo apóstol, era aquel que estaba acompañado el Rey de Reyes, y le dijo el pobre en aquel momento: tenga piedad de ti, tenga lástima de ti. Una palabra que parecía noble. Sí, se equivocó Pedro. Ahora vemos como él entendió todo ese consejo. Nuestro corazón impuro fue a partir de la caída. Entonces la carne, el mundo, Satanás están operando sobre nuestra mentalidad para que permanezca impura. Cuando ya hablamos de impuro, hablamos de mezcla. Compréndelo esta cosa. La impureza no es solamente que uno vaya con una prostituta. La impureza es cuando en tu vida operan diseños engañosos por parte de Satanás y tú los recibes como buenos y válidos para tu vida. La impureza, mis hermanos, no es otra cosa que conceptos y consejería luciferina. La mejor vida que usted puede vivir es la vida que su Creador ha diseñado para usted.
Por eso se necesita un alto discernimiento, porque constantemente estamos bombardeando de diseños que provienen de Babilonia. Y para eso se necesita discernimiento de espíritu para desechar todo lo que Dios nos ha creado para usted. Que puede desechar todo lo impuro. Para eso sirve el discernimiento. El mundo lleva astutamente y en forma de luz la consejería de Satanás sobre sus vidas. Por esto el mundo y su camino es ancho. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. El camino es ancho. El camino es ancho. El camino es ancho. ¿Sabe qué es el camino ancho? Es fructífero. Los caminos anchos no, pero los caminos estrechos no son tan fructíferos, ¿cierto? Uno siempre pasa por una escasez, porque algo se está puliendo en nuestras vidas. Por eso cada vez que elegimos, escogemos, decidimos delante de nosotros la vida y la muerte. Estamos hablando del discernimiento. Estaba hablando del discernimiento. Amén. Como el don máximo, por lo cual nos atribuye la facultad que usted escoge lo que ha sido diseñado por Dios. La mente natural es una mente impura que ha sido instruida para conducirse sin capacidad de discernir sobre la voluntad de Dios. Si queremos experimentar la vida que el Señor quiere que tengamos, tenemos que reemplazar con la verdad los viejos pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces debemos filtrar las ideas que nos bombardean cada día para que nuestra vida sea conducida en la bendición que Él mismo ha preparado y no engañosamente trae la maldición. ¿Saben qué me llamó la atención cuando las 5 vírgenes sensatas entraron en las bodas? Dice, y las que se han preparado. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabo. ¿Por qué no nos preparamos? Gracias. Porque simplemente hay un engaño que nos extravía de esto. Hay un engaño de que hay tiempo, hay otro engaño que dice que está bien, pero voy bien, no he hecho lo peor. Hay un engaño que es la tibieza. O sea, la Odisea era una iglesia tibia y no lo sabía. Era una iglesia ciega y no lo sabía. Era una iglesia desnuda y no lo sabía y apostaba que estaba en su mejor momento. Gloria a Dios. La importancia de lo que significa tomar decisiones correctas continuamente va a cambiar nuestra perspectiva. Tomar la correcta decisión al tiempo perfecto, porque también tiempos perfectos, ¿no? Hay tiempos adecuados. Y muchos quieren hacer su propio tiempo y acontece que están acomodando el tiempo. No, mi hermano. Destruye la altivez, destruye los argumentos. Y verás cómo el tiempo se va a acomodar para tu vida. Hay tiempos que decir, yo lo desecho esto, pero me cuesta, pero hay que desecharlo. ¿Pero qué no voy a producir? Deséchalo. Tomar una correcta decisión significa recibir fuerza por el Espíritu. Anótelo. No tomar una buena decisión tomó fuerza de otra fuente. Analícelo, por favor. Usted pone sus argumentos, su capacitación. Yo lo hago. Ahora es el tiempo. Ya usted se esforzó por otra fuerza. Oye, tomar la correcta decisión es obtener vida vivificante por su origen. Esto le va a conducir al éxito. Entonces, formas un justo juicio y ejecutas propósitos con resultados, porque todo es de Dios.
si el señorío aún está en tus propias manos, usted será un fracaso para Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Lo peor de ese fracaso proviene de una mentalidad de falsa autoridad. Que tú siempre decretas, pero no has decretado lo de Dios. Porque, oye, por favor, iglesia, lo que se ha decretado de Dios, usted no tiene que decretarlo, usted lo pide. O sea, lo peor de ese fracaso proviene de la mentalidad de una falsa autoridad, una autoridad que proviene de la mentira de la serpiente. Verás y serás como Dios. Recuerda que la única mentalidad que tiene autoridad sobre nosotros para escoger lo que más conviene es la autoridad de la mente de Cristo. Hace tiempo que yo lo he entendido así y ya he tenido que desechar muchas ofertas. Créeme, muchas ofertas. Créeme, muchas ofertas. Me tocó y estos días. Pero hay que hacerlo. Él habla dice, papá, se ve bueno eso. Y yo voy a hacer siempre lo mismo. Yo voy a predicar también la palabra. Déjame, es buena la oferta. Pero cada vez que tú ves una buena oferta que no proviene de Dios, tú te debilitas. Hagan lo que vean por parte de Dios. Esta es la mente de Cristo. Yo hago lo que veo. Lo que estás haciendo, tú lo has visto que Jesús lo ha hecho. Entonces harás aquello que va a producir según Dios. Mi alma te alaba. Todos nuestros fracasos provienen de la consejería natural. Esta es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Saben que tienen, saben que llegan y de repente no han discernido más allá de esa fuente. Cambio, tiene que entregarle el dominio a las decisiones de su vida a Dios, punto. Ese es el nuevo pacto. Oyeron esta cosa, cuando Dios está haciendo un pacto, el nuevo pacto ha hecho que nosotros podemos tomar decisiones según Él y no según nosotros. Entienda, el nuevo pacto que Jesús ha ofrecido por su sangre es la mente de Cristo. Te dice, oye, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero bendecirte, yo quiero salvarte. Es más, yo te voy a dar mi sangre. Pero yo quiero que mi mente esté en tu mente. Cristo es el rey del proceso de tus pensamientos. Eso nos llevará al cumplimiento del propósito de nuestra existencia, que va a glorificar a Dios y tendremos la experiencia de lo perfecto y juntamente vida eterna. Lo dice el Señor. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo, transfórmense mediante una renovación mental. ¿Qué es esta mente? La mente de Cristo. Para que puedan verificar cuál es la voluntad de Dios. Tu discernimiento depende de la mente de Cristo, de esta mente renovada que Pablo habla en Romanos 12:2. ¿Saben por qué Roboam actuó mal? Porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Léelo en 2 Crónicas 12:14. ¿Oyeron esto? Él no buscó este firme propósito. Él estaba infructuante a lo que le convendría a él. ¿Vamos aquí, iglesia? Amén. La mente de Cristo en nosotros actúa por la unción del Santo que conoce todas las cosas. ¿Para qué? Para no ser engañados, ni actuar de otra fuente que no sea del Espíritu. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Esa es la palabra de Logos, Cristo. Si lo que habéis oído desde el principio entonces permanece en vosotros, también vosotros permanecéis ¿qué? En el Hijo y en el Padre. Una realidad espiritual y vigente que alcanza el conocimiento profundo de las cosas, hasta las intenciones
que es lo más importante, está escrita en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso lo sabemos muy bien, ¿eh? Pero ¿qué hace esta palabra viva y eficaz? ¿Qué está haciendo la mente de Cristo? ¿Qué hace Cristo? Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sabemos que la palabra es el logos, es el verbo. ¿Qué hace esto? Es eficaz. ¿Qué? Dice, para discernir los pensamientos y la intención del corazón. Esto es, lo estamos hablando hoy mismo. Entonces, cuando el logos reina en sus vidas, la mentalidad de Cristo, usted va a discernir los pensamientos y las intenciones del propio corazón. Intención no es más que el propósito o voluntad de hacer algo. La intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o en su consecuencia. Muchos imponen las intenciones sobre el resultado beneficioso. En la iglesia, sin embargo, aquí se nos dice que hay un elemento que se llama palabra de Dios, que hay que hacer un corte de alma del espíritu para escudriñar lo que motiva la acción. Yo quiero tener un carro para ayudar al evangelismo. ¿Y tú crees que Dios cogió este cuento? Por favor. ¿Está esperando un carro para evangelizar? Oigan, ¿cómo son las cosas? O sea, somos tan corruptos que de repente estamos haciendo negociaciones, ofreciendo unas intenciones falsas. Muchos matrimonios tienen su base sobre propios convenios. Yo quiero un hombre para que me compre casa. Yo lo escuché también esa cosa. Que me compre mi casa. ¿Y qué es eso? Para que me mantenga. Tú lo has escuchado, usted que es una mujer. Yo lo he escuchado, usted lo ha escuchado, usted lo ha escuchado, lo hemos escuchado. Y esto no es que Dios va a bendecir para que te mantenga. Usted va a hacer como la ramera de Israel que fue tras que sus amantes. Dios sabe que sus diseños contienen la glorificación del hombre, ahí yo termino, y el bienestar del hombre. En otras palabras, solo la glorificación de Dios en todas nuestras acciones dará un verdadero resultado de un bienestar firme y lleno de gozo y paz. Este va a ser siempre el propósito de Dios. No lo negocia, no lo va a cambiar. No hay nada que revele más la condición de nuestro corazón que nuestras propias intenciones tengan la voluntad, la capacidad para que usted diga, ¿por qué yo estoy al lado de este hombre? ¿Por qué yo estoy escuchando a este hombre? ¿Por qué estoy al lado de una iglesia? ¿Por qué voy para allá? ¿Por qué yo quiero un hombre, un esposo, una esposa, un novio? Todas esas tienen que verlas. Yo quiero compartir amor. Yo quiero una esposa para compartir amor, para unirme. Mi experiencia para unirme. Esto yo no lo he escuchado, discúlpeme. ¿Por qué tú quieres casar? ¿Por qué estoy diciendo yo? ¿Sí? ¿Para qué? Díganlo. Para unirme. Para la experiencia de unirme con un hombre o con una mujer y así yo llegar al propósito de Dios de la plenitud. Por eso hay tantos divorcios, mis hermanos. En República Dominicana hay muchos divorcios. Y eso tenemos que verlo, coger como una consejería en Latinoamérica en general, no en República Dominicana. Me fui por otro lado. Cuídese de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Ay, ¿no hay engaño acaso cuando nosotros anunciamos nuestras ayudas? Pero cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda ¿qué? Homenaje. Hoy estamos hablando de qué? Saliendo del engaño por el don del discernimiento. Hay que pedirlo esto. Es un don muy apreciado.
Aleluya. La mente de Cristo conoce muy bien sus intenciones y las motivaciones. Hay gente que está delante al son de la trompeta. Pero dice la palabra que hay que ver lo más profundo. Aquí están registradas para que podamos entenderlas y proceder entonces correctamente. No recibo gloria de los hombres. Aprende eso de Jesús. No estamos nosotros trabajando como ministerio para recibir la gloria de los hombres. Es para que nosotros podamos ayudar a nuestro prójimo para compartir la plenitud de Cristo. Oración. Ahí terminé. Dios Padre y amado mío, tu nombre sea exaltado por siempre. Pongo en una bandeja mi corazón para que tú lo puedas cambiar. Desconozco muchas veces mis intenciones, pero pensé algo, que Jesús vino al sistema religioso y lo apuntó por su hipocresía. Apuntó su hipocresía. Son muchas las veces que hemos hecho cosas con las intenciones incorrectas. Te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor. Ayúdanos a cambiar sanamente. Sana nuestro corazón. Cámbianos, danos un agudo discernimiento sobre todas las cosas que tenemos que escoger para la vida y no para la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre nuestro. Danos discernimiento. Danos sabiduría. Y como lo hemos hablado, y alguna gente lo han registrado profundamente, que no nuestra necesidad se convierte en un ídolo. Y estamos siempre alrededor, porque hay muchos que han hecho su necesidad hasta de una esposa o de un esposo un ídolo, hablan siempre de esto. No están contentos hasta que esto no se realiza. Dios les bendiga y la paz con cada uno de ustedes.